Bien, aló, ¿me escucha maestra Mari, no? ¿Me escucha maestra Mari? Sí, maestro, buenas noches, sí le escucho. Maestra, buenas noches, ¿qué tal? Bien, vamos a dar por iniciado la clase programada para el día de hoy, entendiendo que de repente probablemente hay colegas que tienen otras actividades, razón por la cual de repente tenemos la ausencia de los participantes. Pero bueno, vamos a sacarle provecho a- al tiempo que hemos programado para el día de hoy, ¿sí? En- bueno, lo que quiero la actividad del día de hoy, maestra Mari, es la interacción, ¿no? Entonces, a medida de que yo voy disertando, voy compartiendo, también quiero la participación parte tuya. Pero así de repente, en la práctica que tenemos nosotros como docentes, a veces encontramos ciertas dudas, ¿no? Ciertas dificultades, o hasta quién sabe de repente, ¿no? Algunas mejoras también, ¿no? Y si por ahí podemos compartir, ¿de acuerdo? De acuerdo, maestro. Ya. Bien, voy a compartir la pantalla y usted me confirma. Sí, un minuto, por favor. Ya, ¿se observa, maestra? Solamente me confirma nomás. Sí, maestro. Ok, bien. Maestra, mira, ya estamos en la sesión 2. Eh, Esta sesión tiene como título el rol del docente en el desarrollo de capacidades lógicas. Y vamos a ver estrategias activas y estrategias reflexivas. ¿Sí? Pero antes de llegar a las estrategias, debemos tener en cuenta cuál es el rol del docente, ¿no? Para desarrollar capacidades y cómo nosotros paulatinamente llegamos a poder trabajar las estrategias. Obviamente que no es nada nuevo, si lo hacemos en la práctica, de repente nos falta ordenar, ¿no? Estas actividades que hacemos en aula. Vamos por acá con el propósito. El propósito de esta sesión es reflexionar sobre el rol del docente como mediador del pensamiento lógico matemático. Mira, reflexionar sobre el rol del docente, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro rol del docente? ¿Sí? Proponiendo estrategias activas fundamentadas en Vygotsky, la matemática realista, el enfoque de Polya y otros aportes de la didáctica y filosofía de la educación matemática. Siempre, colega, ¿no? Mira, hasta el momento tenemos nosotros los grandes autores en lo que es pedagogía, a Vygotsky, a Polya, a Piaget, que aún todavía sus teorías están vigentes. Nosotros sabemos que, por ejemplo, Jean Piaget, toda una propuesta pedagógica que nos comparte hasta la fecha, es una propuesta que él lo ha experimentado con sus hijos. Y siempre yo he mencionado en muchas capacitaciones que he tenido, cuando Piaget hace su propuesta pedagógica, ¿no? El desarrollo de los estadios, ¿sí? En ese tiempo, sus hijos y los hijos, ¿no? O los niños en ese entonces eran niños pasivos. Imagínate, ¿ah? O sea, esa propuesta que saca Piaget ha hecho con niños pasivos en ese tiempo. Hoy en día, el escenario de los niños ha cambiado. Estos niños ya no son pasivos, ¿sí o no? Son activos. Mira, son muy movidos los niños. O sea, los chicos no pueden estar quietos por un minuto, ¿ve? Entonces, yo pienso, yo pienso que debería ya generarse otra teoría, tomando como base de Piaget su teoría, debería de mejorarse, si se quiere decirse, esa teoría, ¿verdad? De acuerdo. Bien, cuando nosotros hacemos la práctica pedagógica, ¿sí? Y especialmente en el área de matemática, quieres o no quieras,
tenemos una cultura, si quiere decirse, errada, ¿no? El área principal matemática, pero parece que no es así. ¿Qué frase repiten con frecuencia sus estudiantes cuando se enfrentan a un problema matemático difícil? A ver, si nosotros tenemos una práctica de matemática, el ejercicio uno, sí, ¿no? Por naturaleza es un ejercicio sencillo, ¿no? O un problema sencillo. El ejercicio 2 también sencillo, el ejercicio 3 también, y así va subiendo su gradualidad, ¿no? De complejidad. Y llegamos al problema número 6, 7, 8. Y ahí sí ya le encontramos, ¿no? El enunciado matemático con cierto grado de dificultad. ¿Qué frase repiten sus estudiantes cuando se encuentran con una situación como esta, maestra? A ver, ¿nos puedes compartir? Bueno, generalmente, al menos yo soy maestra de inicial, no, Mira. un tanto que no, no, los pequeños no mencionan si Claro, alguna, eso es. no sé, Eso es. pero sí le puedo decir que sí, no puedo cuando, o sea, desarrollan alguna actividad y no logran, Eso no sí, eso sí. llegan. Ujú. Claro, el pensamiento del desarrollo matemático se da, pues, ¿no? Desde los primeros años de vida, ¿sí o no? Sino el detalle está, ¿no? En este caso, la actividad. Claro, la naturaleza del área, o perdón, del nivel es muy distinta a lo que es primaria y secundaria. Sí, maestro. Pero en un entorno genérico, sí encontramos, ¿no? Ciertas reacciones de los estudiantes. Nosotros recordamos cuando hemos sido estudiantes, por ejemplo, ¿no? En la escuela, en el colegio, en la institución superior donde hemos cursado para formarnos como profesional. También nos hemos encontrado con un caso de la matemática donde se nos ha hecho complejo, ¿no? ¿Y cuál ha Sí, sido? maestro. ¿Y cuál ha sido? Claro, ¿y cuál ha sido nuestra Qué reacción? aburrido, qué aburrida, qué Sí, difícil. está difícil. Oh, profe. No, profe, sí. Y muchos estudiantes a veces por no haber tenido una buena orientación sobre este campo, ¿no? Eligen ya otra carrera profesional. O sea, eligen una carrera profesional donde no tiene que ver nada con los números. Y eso pareciera que no, pues no. Y si se quiere decirse, podríamos ser nosotros casi como docentes, ¿ah? Si hacemos una autorreflexión. Casi como docentes podríamos ser, ¿no? Casi puede ser, darnos cierta responsabilidad también en eso, o sea, Sí, maestro. ¿no? Pero bueno, en el tiempo recién nos damos cuenta de todo lo demás. Pero ¿cuáles son estas reacciones? Son las siguientes, ¿verdad? Son las siguientes. Esas son las respuestas genéricas, aunque hay varias, pero he generalizado en estos tres. No sé cómo hacerlo, ¿no? ¿Está bien así? ¿No? No me sale. Y cuando los estudiantes eh, se encuentran ya con un caso matemático, ¿no? La primera estrategia general que hacen los estudiantes, y nosotros también, perdón, es la estrategia del ensayo-error. Es lo primero que hacemos nosotros, como profesionales, como personas, como estudiantes. Directamente se van al ensayo-error. No van directamente a trabajarlo a través de una propiedad o hacerlo paso por paso, no, sino directo se van al ensayo-error. Por ejemplo, si yo tengo una actividad de matemática, por ejemplo, yo tengo 15 niños en inicial, primaria, secundaria, yo dejo una actividad de matemática, ¿sí? Al cabo de 5 minutos o 7 minutos recojo esa actividad, ya sea un caso, un problema, un ejercicio. De esos 15 estudiantes que tengo a mi cargo, yo voy a recoger 15 estrategias distintas de resolución de un problema.
Y a veces nosotros, en las capacitaciones, diplomados, charlas, qué sé yo, desde la misma UG, desde la DREG, nosotros los profesores pedimos, ¿no? Que nos den las estrategias. Pero si nosotros hacemos una investigación sobre esos resultados de resolución por parte de los estudiantes, ahí ya tendríamos ya 15 formas distintas de resolver un problema. Mira, sin darnos cuenta, ¿ve? Y por ahí ya puede salir, por ejemplo, un trabajo de investigación. ¿Sí? Sí, pues, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros encontramos, esto es lo que nosotros encontramos, ¿no? En respuestas genéricas de los estudiantes frente a un caso matemático, si se quiere decirse, complicado. ¿Qué nos dice? Mira, ¿qué nos dice Guy Broseau? Estas frases reflejan lo que Gray Brousseau denomina contrato didáctico tradicional. Ah, mira, 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 mira. Nos dice que es un contrato didáctico tradicional. Un acuerdo implícito donde el estudiante espera que el docente valide el conocimiento. Sí, pues no, el estudiante está esperando que el profesor diga, ¿está bien o está mal? ¿Sí o no? Mira, es un acuerdo implícito, nos dice, es un acuerdo implícito donde el estudiante espera que el docente valide su conocimiento, ¿ve? Y dicte la forma correcta. Este modelo genera dependencia intelectual, ¿ve? O sea, no es nada favorable para el estudiante, ¿sí o no? Pero ese es en un escenario tradicional que hasta la fecha seguimos practicando todavía este aspecto. Hasta la fecha, ¿eh? Y sin darnos cuenta, este modelo genera una dependencia intelectual. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el estudiante todavía espera que alguien, ¿no? Valide, ¿no? Su procedimiento, ¿no? O su resolución. O sea, por sí mismo no puede validarse, sino espera que otro todavía. La naturaleza, pues, ¿no? Entonces, eso lo confirma Guy Broseau, ¿sí? Guy Broseau. ¿Qué más tenemos? Nuestro conocido Lev Vygotsky sostiene que el aprendizaje genuino, ¿sí? Sostiene que el aprendizaje genuino ocurre cuando el estudiante transita su desarrollo próximo con apoyo de un mediador. Perdón, él ya tiene ya una concepción muy distinta. Lev Vygotsky, contemporáneo obviamente, sostiene que el aprendizaje genuino ocurre cuando el estudiante transita, dice, ¿no? De su zona de desarrollo próximo con apoyo de un mediador. Y en este caso, el mediador es el docente. Es el docente. A diferencia del enfoque tradicional. ¿Qué más nos dice? El aprendizaje auténtico, ¿no? Surge cuando el estudiante enfrenta retos un poco más allá de su capacidad. El aprendizaje auténtico, ¿eh? Surge cuando el estudiante enfrenta retos un poco más allá de su capacidad. Perdón. Que logra superar con apoyo temporal, ojo, que logra superar con apoyo temporal hasta alcanzar su autonomía, lo que tanto se promueve hoy en día. Hoy en día, ¿no? Se promueve bastante, ¿no? El tema de la autonomía. Esto, colega. Entonces, eso lo sustenta Vygotsky. ¿No? Nosotros nos convertimos en un mediador, ¿no? Donde se genera el andamiaje. El andamiaje es el cúmulo de procesos, ¿no? Que poco a poco el estudiante va desarrollando, según Vygotsky. Luego tenemos a otro personaje también muy conocido, ¿no? Si seguimos a Brunner, el docente debe ser un andamio cognitivo, ¿eh?
O sea, cómo Brunner define al docente. Nos dice que, según Brunner, el docente debe ser un andamio cognitivo que se retira, ojo, que se retira cuando el estudiante alcanza su autonomía. Alcanza su autonomía, nos dice. Así, el reto actual es romper ese contrato tradicional. Ah, mira. Entonces, de esa manera, dice, ¿no? De esa manera, cuando el profesor genera un andamio cognitivo y ve que el estudiante ya, ¿no? Ya está en condiciones de continuar por sí solo, ojo, por sí solo, entonces ahí es donde se rompe el contrato tradicional. Entonces, en cierta parte le debe dar seguridad en el proceso de lo que el estudiante viene realizando en la resolución de un caso matemático. Y de esa manera se construye un nuevo pacto pedagógico donde el estudiante sea protagonista, ¿ve? Donde el estudiante sea protagonista. Mira, qué interesante es cuando estos tres personajes hacen la diferencia, ¿no? Hacen la diferencia. Y los dos últimos, Vygotsky y Brunner, nos hablan, ¿no? Nos hablan de un tema de la autonomía, de la autonomía. Pero para eso el profesor se convierte en un facilitador, ¿no? A diferencia de un tema, de un enfoque tradicional. Listo. Hasta aquí, maestra. ¿Me escucha? Sí, maestro, lo estoy escuchando. Ok, ok. Listo. Y esto no es nada nuevo, ¿no? Nosotros ya hemos venido trabajando, pero como le digo, ¿no? A veces en la práctica hacemos la mixtura, ¿ve? En la práctica hacemos la mixtura. Por un momento nos convertimos en juez, ¿sí? De validar la resolución de un estudiante y por otro momento también, ¿no? Nos convertimos en un andamio cognitivo, en un facilitador, dejando ya qué cosa la autonomía. Pero esa es nuestra práctica, pues, ¿no? Y nos hace difícil todavía dejar lo tradicional. Obviamente que sí, ¿no? En algunos casos puede ser favorable también, pero de todas maneras hay que revertir eso poco a poco. Vamos a ver, vamos a ver un caso real, en la práctica, a ver. Vamos a verles. Caso uno de una división es. ¿Qué nos dice este caso uno? Un estudiante resuelve un problema de división con un método no convencional. ¿De acuerdo? No convencional. Ejemplo, dibuja en grupos. El docente lo corrige y le exige usar el algoritmo tradicional de la división. Sí, bueno, a veces los profesores, a veces nosotros nos ceñimos, ¿no? Al algoritmo específico para una resolución de un ejercicio, de un problema. Y no tomamos en cuenta la creatividad del estudiante. Y eso los alumnos lo dicen, ¿no? Si nosotros conversamos con estudiantes de cuarto, quinto de primaria, parte de secundaria, y sí, nos dicen los estudiantes, no, el profesor no quiere que resuelva a mi manera, él quiere que resuelva tal como lo ha explicado. Tampoco me parece que es un error, ¿sí o no? Sí, maestro, sí, sí, eso he tenido la oportunidad de con mi hijito. Ah, mira, ¿ves? Él resuelve los ejercicios de diferente manera a la indicación del maestro y el maestro no, o sea, no quiere recibirlo el ejercicio. Ya varias veces me ha comentado, mamá, me dice, el profesor quiere tal como él nos dice, pero yo sé resolverlo de otra manera y no me acepta, me dice, Ah, me indica. mira. Ujú. Sí, pues no, todavía no. Hay colegas que todavía siguen con esa práctica, ¿no? Lejos de promover esa creatividad, ese desarrollo,
¿no? A veces cortamos, ¿ah? A veces cortamos esa iniciativa de los estudiantes. Y ahí es donde entra justamente la frustración, pues. O sea, le cerramos la posibilidad de ser creativo al estudiante y ahí le volvemos dependiente. Entonces esperamos todavía que el profesor valida, ¿no? A su estilo, a su estrategia que el profesor lo ha hecho. Y ese es un error gravísimo, gravísimo, gravísimo. Entonces, ese maestro sí le invitaría a reflexionar, pero bueno. Y así, colegas, mira, a nivel nacional todavía hay un conjunto de profesores con el respeto que se merecen los colegas, ¿no? Aún todavía tenemos un enfoque del pasado, que hoy en día cambia. Como le decía, ¿no? A un inicio, ¿no? Estos chicos de hoy en día son muy despiertos, muy hábiles. Quizás la habilidad de repente no está muy bien orientada, pero tiene su habilidad, tiene su creatividad estos chicos a su manera y a su modo, ¿no? Y hay una gran diferencia entre los colegios particulares, las academias y el colegio estatal o la escuela estatal. No sé cómo lo hacen en las academias, ¿no? Para un tema de matemáticas, ciertos artificios, que sí funcionan en algunos casos, ¿ah? En algunos casos funcionan los artificios, ¿no? Y a veces ese estudiante va al colegio también con ese artificio y lo resuelve y a veces es rechazado también. Más al contrario, ¿no? Debería promoverse, ¿no? A ver a nivel de salón. Pero bueno, ¿cuáles son, mira, las preguntas frente a esto? ¿Qué harían ustedes en esta situación como docente? ¿Ah? Dos, ¿qué mensaje transmitimos cuando corregimos su método? A ver, maestra, ¿qué haría usted en esta situación? Si un alumno te ha resuelto una división con un método no convencional, te lo ha resuelto de otra manera, ¿no? Y el docente le dice, no, tienes que trabajarlo a través del algoritmo. ¿Qué mensaje transmitimos cuando corregimos un método? Eh, bueno, si yo observo que un estudiante resuelve de diferente manera, pues apoyaría esa forma de resolver el ejercicio y le permitiría que él comparte con sus demás compañeras cómo lo ha hecho, para que los demás también puedan conocer, ¿no? ¿Qué otras formas hay de resolver ese ejercicio? Claro, es Ujú. correcto, pero mira, es esa forma distinta de trabajar que lo hacen los estudiantes, como le decía a un inicio también, ¿no? Su primera estrategia es el ensayo-error. Y a veces su lógica tiene razón, ¿ah? A veces su lógica tiene razón, ¿no? Entonces, nos abocaríamos nosotros a ver su lógica de resolución, su proceso. Si dentro de todo ese proceso hay coherencia o no hay coherencia. Si hay coherencia, si hay lógica, entonces bienvenido. Pero si no hay coherencia en esa forma, en ese estilo, en esa estrategia que el estudiante ha hecho, ahí sí podríamos reorientar esa lógica, ese proceso, reorientar. No anular, sino reorientar. Porque si anulamos en una, como se dice, ahí sí estaríamos de repente mutilando la creatividad de los estudiantes, estaríamos mutilando el pensamiento lógico de los estudiantes. Y hoy en día no pareciera mentira los estudiantes van optando las carreras profesionales más que tiene que ver con letras que con números. Hay un estudio, no sé si usted lo ha leído, un estudio de la región Pasco, el año pasado ha salido, sobre lo que viene a ser de la pandemia 2021 y ese estudio, esa investigación, saca la siguiente conclusión. Producto de la pandemia del 2021, la región Pasco generaliza que en educación ha retrocedido 10 años por el tema de la pandemia. Mira, si la región Pasco, ¿no?
a través de su investigación llega a esa conclusión, entonces, de alguna otra manera, el tema de la pandemia ha sido nacional, ha sido mundial. Y si ha sido a nivel nacional, claro, sí, ¿no? Y si ha sido a nivel nacional, eso implica que también que en otras regiones, pues estamos con esa situación, con esa dolencia, ¿sí o no? Que también Ujú. hemos retrocedido en educación, ¿sí o no? Sí, maestro. Y recuperar todo eso, no. Recuperar 10 años de atraso en educación, obviamente que el ministerio no lo va a decir eso, el gobierno menos, ¿no? Pero nosotros en la práctica sí vemos esas dificultades, ¿no? Los chicos que están ahorita en primero, segundo, secundaria, los que están en sexto de primaria, mira, 2 años que se pasaron, ¿sí o no? Y todavía salía la norma, ¿no? En ese tiempo, ¿no? No debe haber ningún estudiante desaprobada. Aplazado, desaprobado. Obviamente que la coyuntura era complejo en ese momento, ¿no? Era complejo, ¿no? Pero yo pienso que después de los 2 años de la pandemia, desde el gobierno central, desde el Ministerio de Educación, ya hubiera habido otras propuestas para recuperar eso, pero nada. Pasamos el 22 como si no hubiese pasado nada. Como si no hubiese pasado nada, ¿sí o no? Y hemos, Sí, maestro. y hemos seguido trabajando en la práctica pedagógica como si no hubiese pasado nada. Y nosotros hoy en día lo palpamos, ese percance mundial que hemos tenido. Pero bueno, a pesar de eso tenemos que seguir batallando. Seguimos. La respuesta típica que se puede darse, la respuesta típica de nosotros como profesores, le diría que está bien, pero que debe aprender la forma correcta. Mira, esa es una respuesta de medio ambigua también, ¿sí o no? Le diría que está bien, pero que debe aprender la forma correcta. ¿La forma correcta a qué se refiere? Al algoritmo de la división. A eso se refiere. O sea, sí o sí tiene que hacer la división como se suele hacerse, de la manera tradicional. ¿Qué nos plantea? Este rol, mira, esto refleja, ojo, mira, mira, y acá tenemos los autores que sustentan, ¿no? Qué interesante, claro, mira, esto refleja el rol del docente como un guardián del conocimiento oficial. Ahí está. Esto refleja el rol del docente como un guardián del conocimiento oficial. Según Richard Skin, se promueve solo la comprensión instrumental, reglas sin significado, en lugar de lo que es la comprensión situacional, ¿sí o no? En palabras de Paulo Freire, otro personaje también, sería una forma de educación bancaria. El docente deposita el conocimiento sin dialogar. Además, se limita el desequilibrio cognitivo, que según Piaget es motor del aprendizaje. En resumen, solamente estaríamos dando qué cosa? Una comprensión instrumental, sin sentido, sin sentido. Ni finalidad, obviamente, ¿no? Después de que el alumno hace su división. Y eso lo dice Richard Skin. Y Paulo Freire no lo recalca que eso sería una educación bancaria. Que muy poco se escucha, ¿no? Muy poco se escucha de esta palabra educación bancaria, pero sí, detrás de todo esto aún todavía seguimos con esa política. Una respuesta alternativa, una posible, ¿no? Una posible.
¿Cómo debería ser nuestra respuesta de nosotros? Los tiempos. Le preguntaría cómo llegó a ese resultado. A diferencia de esta respuesta, le diría que está bien, pero debe aprender la forma correcta. A diferencia de eso, ¿no? ¿Cuál sería una respuesta alternativa? Le preguntaría cómo llegó a ese resultado. ¿Ah? ¿Y cuál sería, mira, la actitud, ¿no? Frente a esta situación del estudiante. ¿Qué nos dice Vygotsky? Refleja la mediación de. Según Polya, la esencia de enseñar las matemáticas, mira, según Polya, es guiar con preguntas heurísticas. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Habrá otra forma de hacerlo? Etcétera, etcétera, etcétera. Son preguntas heurísticas, ¿cierto? Y cuando se genera preguntas heurísticas, no solamente en matemáticas, sino en otras áreas, ¿no? Ahí viene, pero no, la continuidad de este bloque llamado el conflicto cognitivo, ¿sí o no? Lo tienes más enganchado, más enganchado, más enganchado, ¿eh? Preguntas sobre preguntas sobre preguntas, etcétera. Y así promovemos la metacognición, ¿sí? Y la comprensión relacional, ¿eh? O sea, el sentido ya, ¿no? Que se tiene que darse al momento de resolver un problema. Alan Schoenfeld nos dice, ¿no? Demostró que estudiantes expuestos a este tipo de preguntas desarrollan la autonomía en la resolución de problemas más allá del dominio de algoritmos. Ah, mira, ve. Este personaje, Alan Schoenfeld, demostró que estudiantes expuestos a estos tipos de preguntas se refieren a preguntas heurísticas, desarrollan autonomía en la resolución de problemas más allá del dominio de los algoritmos. O sea, mira, si nosotros promovemos preguntas heurísticas, que sí lo hacemos, ¿no? Pero deberíamos enfocarnos más, ¿no? Estaríamos promoviendo la autonomía. Imagínate con preguntas, ¿cómo lo pensaste? ¿Por qué usaste esta forma de trabajar? ¿Por qué no utilizaste esta forma? Imagínate qué es lo que está pensando en la cabecita del estudiante. Toda una revolución para responderte, ¿sí o no? Y quién sabe, también en momentos se generan conflictos sobre conflictos cognitivos, ¿ve? Y ahí el estudiante le da sentido a su resolución, le da sentido. Pero si nosotros le respondemos o juzgamos, está bien, está mal, no has utilizado el algoritmo, estaremos cortando toda esta posibilidad de generar la autonomía en el estudiante. Mira, qué tanto influimos nosotros en los estudiantes como docentes? Imagínate, ¿no? ¿Cuántos estudiantes ya han pasado por nuestras manos ya? Claro, nuestra intención no es, pues, digamos, perjudicar, ¿no? Pero detrás de nuestra actuación, pareciera que sí lo estamos haciendo. Pareciera que sí. Bien, seguimos. Los fundamentos teóricos y modelamiento. Solamente en dos escenarios, ¿sí? Dos escenarios. El rol tradicional, y luego tenemos el rol activo reflexivo. En el rol tradicional, ¿no? El docente es un transmisor, un corrector de errores. Y esto, sí, bueno, conlleva al enfoque del conductismo,
de Skinner, donde aprender es reforzar respuestas correctas. En cambio, el rol activo reflexivo, el docente se convierte en un facilitador, mediador, generador de conflictos cognitivos. ¿Ve? Con las preguntas heurísticas que hemos visto en la pantalla anterior, generamos todo un bagaje de conflicto cognitivo en los estudiantes. Pero si no le compartimos preguntas heurísticas a los estudiantes, no vamos a generar nada, pues no, ¿sí o no? No generaríamos nada en la cabecita del estudiante. Y esto lo sustenta Vygotsky, ¿no? En el enfoque del constructivismo de Piaget, el aprendizaje significativo, ¿no? Que también lo sustenta Ausubel. Entonces, colegas, nuestra mirada tiene que estar en esta. En este tiene que estar, colegas, nuestra mirada. En esta. Con preguntas heurísticas para generar conflicto cognitivo. No solamente una, sino varias preguntas y se va generando varios conflictos cognitivos. Y eso el alumno se engancha, se motiva a generar ¿qué cosa? Un tema de investigación. A un tema de investigación. ¿Verdad? Listo. Continuamos. Las estrategias. Vamos a verlo por acá. Tenemos a las preguntas abiertas, según Polya, al andamiaje, Vygotsky, y a la validación de procesos, según Brusseau. En lo que viene a ser Polya, ¿no? Pregunta, ¿sí? ¿Cómo lo pensaste? El docente es entrenador del pensamiento, no es un corrector, sino con preguntas abiertas, el docente se convierte en un entrenador del pensamiento. ¿Cómo lo pensaste? ¿Por qué lo pensaste de esta manera? ¿Y por qué no has pensado de esta manera? Etcétera, etcétera, etcétera. En lo que es Vygotsky, el apoyo temporal que se retira cuando el estudiante logra la autonomía. O sea, nosotros deberíamos hacer un rol de un apoyo temporal. De un apoyo temporal. Y si nosotros vemos que el alumno sí lo ha entendido, ¿no? Ya podemos dejarlo y que continúe el estudiante. Y de esa manera estaríamos generando ¿qué cosa? La autonomía. La validación de procesos es partir de métodos informales hacia los formales. Ah, mira. Esto es lo que hace el estudiante. Ese es el punto para el estudiante. Acá es el ensayo-error. Y nosotros también lo hacemos cuando tenemos un problema X, hacemos el ensayo-error. Pero justamente de ese método informal, ¿no? La validación del proceso nos llega a qué cosa? A todo un métodos formales. Cuenta. Ah, ya, profesor. Mira, no lo digo yo, no lo diga la corporación ARNI, sino lo dicen pedagogos, psicopedagogos como Polya, Vygotsky, Brusseau, lo dicen así. Son teorías, colegas, ¿eh? Son teorías que en su momento han sido sustentadas, han sido validadas y hasta la fecha lo tenemos en práctica. ¿Todo esto nosotros lo hacemos? Sí lo hacemos, colegas, sí lo hacemos. Sino que nos falta ordenar, ¿no? Cada cosa dentro de su lugar. Es así. Vamos. Ejemplo de modelamiento. Mira, ejemplo de modelamiento. ¿Cómo piensa un estudiante, colegas? De inicial, primaria, secundaria. ¿Cómo es su pensamiento lógico del estudiante? Si un estudiante suma 7 más 8 diciendo, mira, si un estudiante suma 7 más 8 y te da la respuesta de la siguiente manera,
7 más 7, 14. Luego suma 14 más 1, 15. En lugar de corregirlo, validamos. Interesante. Usaste dobles y ajustaste. ¿Podrías usar esta estrategia con 6 más 9? En algún momento, colegas, en algún momento, como le digo, ¿no? Los chicos son muy creativos, muy hábiles, digamos así. Solamente que hay que orientarlo bien, esta habilidad es así, ¿no? En una suma de 7 más 8, si el estudiante nos hace de esta forma, a veces, mira, a veces nosotros haríamos un error de decir, no, no, pero lo has hecho mucho procedimiento, hazle uno solo nomás. A veces, si damos ese tipo de respuestas, le estaríamos cortando a los estudiantes. Ay, maestra, ¿me escucha? Aló. Sí, maestro, le estoy escuchando un ratito. Allá, entonces sí, pues no, mira, puede pasar de esa manera, ¿sí o no? Hasta quién sabe nos hemos encontrado con esos tipos de resolución de los estudiantes. Ese es su pensamiento lógico del estudiante. Esta suma de 7 más 8 lo he hecho en dos etapas. Lo ha sumado 7 más 7, 14, luego 14 más 1, 15. Que también el resultado es correcto. Esa es su lógica, pues no, es lógica del estudiante, o sea, ¿no? Es una forma distinta que el estudiante puede trabajar un problema. Y nosotros como docentes, diríamos, ¿no? Lo que has hecho con 7 más 8, ¿podrías hacerlo para otros dos números, 6 más 9, por ejemplo? ¿No? El alumno sí lo haría, sí lo haría. ¿Por qué? Porque le estamos dando, no es que le estamos diciendo, le estamos motivando más, le estamos abriendo más posibilidades para que el alumno siga con ese trabajo. Para que pueda incrementar más sus conocimientos Claro, sí, y fortalecer sus competencias. correcto. También ayudaría. Sobre todo, no estaríamos apoyando al desarrollo del pensamiento lógico matemático. Ese es lo principal en el estudiante. Seguimos. ¿Qué sucede? Mira, ¿qué sucede en esta intervención por parte de nosotros? ¿Qué sucede? O sea, nos dice Vygotsky, mira, nos dice Vygotsky, ¿no? Esta intervención es un claro ejemplo de andamiaje. Además, se provoca un conflicto cognitivo, que lo dice Piaget, para que el estudiante, ¿no?, generalice la estrategia. Hasta quién sabe, puedes leer una ley también, sea. Claro, ya ve. Entonces, mira, Vygotsky nos dice, no, este es un claro ejemplo de un andamiaje, y ahora sí entendemos qué cosa es el andamiaje, ¿no? Y Piaget nos dice, no, este tipo de preguntas, este tipo de motivación genera en el estudiante todo un tema de conflicto cognitivo. Según NCTM 2000 y 2014, el rol docente es valorar el razonamiento flexible. Esta es una asociación de profesores de matemática de Estados Unidos. Ya, es una asociación de matemáticas, ¿no? Y nos dice que el rol del docente es valorar el razonamiento flexible. Siempre, colegas, mira, hay que valorarlo eso en los estudiantes. No deberíamos cortarlo, no deberíamos cerrarlo, no deberíamos juzgarlo, sino valorar, reorientar ese tipo de proceso mental que hace el estudiante con preguntas heurísticas que lo va a llevar a conflicto cognitivo. Y de esa manera se genera o se promueve la autonomía, nos dicen los autores. De hecho, Irmer Lakatos argumentaba que la matemática avanza por conjeturas
y refutaciones. ¿Qué quiere decir esto? Discusión sobre discusión sobre discusión sobre discusión, lo que justifica abrir espacio a múltiples métodos y validaciones. Estaríamos abriendo todo un abanico, ¿no? Un abanico de métodos, de estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Las posibilidades que nos abrirían para las matemáticas, ¿sí o no? Profesor, pero esto, ¿dónde lo voy a trabajar? ¿En qué nivel lo voy a trabajar? A veces nos responsabilizamos por los niveles, ¿sí o no? Los profesores de secundaria responsabilizamos a los profesores de primaria. Los profesores de primaria responsabilizamos a los profesores de inicial. Los profesores de inicial responsabilizamos a la familia. O sea que estamos en ese tipo de juegos, si se quiere decir. Pero pienso que no debería ser así. Hay un disloque entre esos tres niveles. Hasta el momento, hasta la fecha, todavía yo no he visto, salvo de repente en otras instituciones educativas, ¿no? Para un tema de planificación, si el colegio es integrado, o así no sea integrado, ¿no? De repente, ¿no? El jardín está en tal barrio, la escuela está en tal barrio, el colegio está en tal barrio. Nunca, perdón, nunca he visto, nunca he escuchado, nunca he participado tampoco, salvo que de repente lo han hecho, que se puedan reunirse los profesores de inicial con primaria para hacer un tema de repente de planificación o de análisis, ¿no? Toda esa cadena. Tampoco he visto los profesores de primaria con secundaria. No lo he visto, no, no, no. Nunca he participado. Pero entonces cada uno, cada nivel, ¿no? Proyecta, promueve, formula, proyecta toda su planificación anual, sin engancharse con el nivel siguiente. Pero sería interesante, colegas, promover ese trabajo por lo menos un día de diálogo, ¿sí o no? ¿Qué necesita primer año de primaria? ¿No? ¿Qué necesita la maestra o el maestro de primaria, del primer grado de primaria? ¿Qué necesita, no? Que los alumnos deben tener cuando pasan de un nivel a otro nivel, de inicial a primer año. Los profesores de secundaria, ¿qué necesitan que sus estudiantes conozcan de la matemática? ¿No? Que deberían haberlo desarrollado en quinto y sexto grado de primaria. O sea, no hay ese diálogo, no hay ese diálogo. Esperamos, ¿no? Que en algún momento se promueva ese diálogo. Sería interesante. Bien, seguimos entonces. Estrategias activas. Vamos con las estrategias activas. Las estrategias activas, colegas, lo repetí, no es nada nuevo, no estoy creando nada, colegas. Ya lo tenemos nosotros en la práctica pedagógica, sino que nos, vuelvo a repetir, nos falta orientar, decir que esto pertenece a este lugar, esto pertenece a este lugar. Eso es lo que nos falta. A veces en la cabecita, con tanta información que tenemos hoy en día, hoy en día pues, hay información a doquier, ¿sí o no? Tenemos mucha información, pero a veces esa información a veces nos confunde, bueno. Pero bueno, vamos a ver acá. Primera estrategia. El aprendizaje basado en problemas, el ABP. Esta estrategia, colegas, no es solamente para un tema de matemática, o sea, para el campo de la matemática, sino está dado en todos los campos, en todas las áreas curriculares. Justos días atrás, en un instituto pedagógico superior, mira, en un instituto superior pedagógico, ¿no? Superior de la región de San Martín, ¿no? Conversando con profesores del instituto, me decía, profesor, ¿sabes qué? Para este semestre, profesor, nos han dado la indicación de que debemos hacer nuestras sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta el ABP. Sí, sí, profesor.
Mira, en educación superior, también nos han dicho, profesor, vamos a hacer nuestra sesión de aprendizaje teniendo en cuenta el ABI. El ABI está dado a poner el aprendizaje basado en investigación. Entonces, no es solamente para un tema o para el área para el campo de la matemática, sino para todas las áreas. Y los profesores de la región San Martín un poco preocupados, profesora, ¿cómo voy a hacer mi sesión de aprendizaje con estos tipos de aprendizaje basado en problemas, basado en investigación, etcétera, etcétera, etcétera? Estos tipos de estrategias reorientan la práctica pedagógica. Reorientan la práctica pedagógica, colegas. Entonces, sería interesante, ¿no? Planificar una sesión de aprendizaje a través de estos tipos de estrategias. Pero vamos a ver, ¿qué nos dicen? Permite que los estudiantes, ojo, estamos acá, permite que los estudiantes construyan soluciones a partir de situaciones retadoras que requieren razonamiento lógico y matemático. ¿Quién lo sustenta esto? Barrows. Indica que el ABP, el aprendizaje basado en problemas, desarrolla habilidades del pensamiento crítico, resolución de problemas y la autonomía. Barrow nos dice, ¿no?, de que este tipo de estrategia o de aprendizaje, ¿sí?, desarrolla habilidades del pensamiento crítico, resolución de problemas y la autonomía. O sea, ¿qué tan importante es este tipo de aprendizaje basado en problemas? ¿Y cuál es su aplicación en el campo de la matemática? ¿Cuál es su aplicación? Presentar un problema contextualizado. Mira. Trabajar, formular un problema contextualizado que obligue a usar el razonamiento lógico y modelación matemática antes de enseñar el algoritmo. O sea, en segundo plano lo pone el algoritmo. En segundo plano todavía. Pero primero, ¿qué cosa nos dice? No, se debe partir de un problema contextualizado. Y si trabajamos con problemas contextualizados, la matemática ahí recién toma sentido. Si no, la matemática no toma sentido porque sería un tema netamente abstracto. Y trabajar sobre lo abstracto, colegas, mira, eso es complejo, ¿sí o no? Cuando le decimos al estudiante, súbame 2 más 2, pero ¿2 qué? No le damos el contexto, ¿sí o no? ¿2 qué? Ese es abstracto, colega. Por ahí entonces podríamos nosotros deducir de que es una forma, es una forma no tengo ahorita la palabra, pero es una forma de repente de trabajar erróneamente la matemática. En este caso, maestro, tenemos que utilizar por ejemplo, súmame 2 manzanas, más Claro, 2 manzanas, o utilizar un elemento. correcto, claro, claro, o sea, para darle sentido a esos números, a esos valores numéricos. Solo así va a tener sentido, o sea, va a ser significativo para el estudiante, pero si no le damos sentido, no, va a ser un aprendizaje a corto plazo. Hoy día sabe la suma, mañana se olvida. Y se nos hace complejo eso, se nos hace complejo relacionar la matemática con el contexto. Súper, súper complejo se nos hace. Trabajar la matemática como tal, con un contexto. Y hoy en día, ¿no? Toda esta propuesta de desarrollo de competencias nos dice, ¿no? El punto de partida para desarrollar competencias, nos dice la norma, ¿no? El punto de partida para desarrollar competencias es partir de una situación significativa, dice. Y los primeros años que hemos entrado a esta pedagogía, o perdón, a este modelo pedagógico,
formular una situación significativa, formular una situación problemática no es nada sencillo. No es nada sencillo, o sea, darle un contexto a un problema, a un ejercicio matemático, no es nada sencillo. Y ahí viene de repente, ¿no?, cierto rechazo por parte de nosotros, los profesores. No, se nos hace complejo porque en nuestra formación profesional no hemos hecho con todo esto, ¿sí? Pero hoy en día, por toda una política educativa universal, eso sí, este es universal, ¿no? Nos dice que para trabajar, desarrollar competencias, hay que partir de una situación significativa. Y lo deja en un segundo plano el contenido, ¿no? Eso también ha sido todo un tema de discusión, ¿no? Pero bueno, de un tiempo a esta, como que ya un poquito hemos ido mejorando en este tipo de trabajo, en formular situaciones significativas, pero aún todavía se nos hace un poco complejo. Entonces, colega, mira, esto es, ¿no?, el primer aprendizaje o la primera estrategia activa, ¿no?, que tiene como nombre el ABP. A partir de situaciones retadoras, ¿no?, este ABP desarrolla habilidad del pensamiento crítico, resolución de problemas y te desarrolla la autonomía. Presentar problemas contextualizados. Listo. Vamos a la segunda estrategia. El juego didáctico y gamificación. ¿Qué entendemos por esta estrategia? Nos dice, favorece la motivación y la aplicación de estrategias lógicas para ganar o resolver retos, dice. Retos. Y la situación significativa hoy en día, según el Ministerio de Educación, dice que debe tener retos, ¿sí o no? Preguntas retadoras para el estudiante, ¿sí o no? Piaget nos dice lo siguiente. Afirma que el juego es la vía natural del aprendizaje. El juego es la vía natural del aprendizaje, pues favorece el desarrollo de la estructura cognitiva. Ah, mira, nos dice que el juego, ¿no?, favorece el desarrollo de estructuras cognitivas como la seriación, ¿ah?, clasificación y correspondencia, que bastante se trabaja en inicial y en primaria. Bastante se trabaja ese tema, seriación, clasificación y correspondencia. Lo que no se ve mucho en secundaria es esto. Son pocos los profesores, ¿no? Son pocos. Esto se observa recién en la presentación del Día del Logro, pero antes no. La aplicación matemática. ¿Cuál es la aplicación matemática del juego didáctico? Juegos de patrones, seriación, torres de Hanoi, sudokus, etcétera, etcétera. Pero profesor, mira, si yo voy a hacer toda mi clase con juego, no voy a avanzar, dice, no. Es que no se trata de avanzar también, pues. Que no se trata de avanzar, ¿no? En tu planificación anual en el mes de marzo has planificado tantos conocimientos. No has visto por el otro lado, ¿no?, que de repente también deberías haber priorizado el tema de los juegos y gamificación. Ahí es donde viene la dificultad, ¿sí o no? No has planificado juegos, bueno. Pero lo que sí se hace bastante es en inicial y en primaria esto. Inicial, primaria. Lo que no se ve mucho es en secundaria. Será por la naturaleza también, ¿no? Será por la naturaleza del nivel. Vamos con la siguiente estrategia. Tenemos el aprendizaje cooperativo, que hoy en día bastante se habla de eso. Bastante se habla de eso. Vamos por acá. Los estudiantes interactúan, ojo, los estudiantes interactúan, discuten y justifican sus respuestas, lo que potencia el razonamiento lógico, ¿ve? ¿Qué autor sustenta el aprendizaje cooperativo? Jones y Jones.
señalan que el aprendizaje cooperativo fomenta el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales al trabajar con interdependencia positiva. Nos dice que se fomenta el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales. Lo que hemos perdido en el 2020-21, las habilidades sociales. Hay estudiantes cuando han regresado de la pandemia que no querían ni hablar, ciudadano. No querían hablar. Y recuperar todo ese tema de convivencia, la seguimos batallando todavía. La aplicación matemática nos dice no resolver problemas lógicos en pequeños grupos y argumentar el procedimiento elegido. Sí, pues no. Ahora vamos a trabajar en equipos de 4 integrantes. Planteamos este caso para el equipo 1, para el equipo 2, para el equipo 3, para el equipo 4. A ver cómo lo van trabajando a nivel de equipo con sus 4 integrantes. Luego de ahí podemos socializar, ¿no? Sus procedimientos y sus respuestas de cada equipo. En una plenaria, por ejemplo, se enriquece mejor, ¿cierto? ¿No? Pero los equipos de trabajo deberían tener roles, eso sí, deberían tener roles. No hay que dejarlos así por así nomás, ¿no? Sino hay que darles roles. Para que tengan, ¿qué cosa? Cierta importancia al trabajo, porque si no, una nomás hace y las demás no hacen nada, si no tienen roles ni funciones. Luego viene la resolución de problemas heurísticos. Promueve la búsqueda de estrategias más que las respuestas directas. La resolución de problemas heurísticas como una estrategia activa, ¿no? Nos dice, promueve la búsqueda de estrategias más que las respuestas correctas. O sea, nos hablan de estrategias. Se genera, pero no varios, ¿no? Se genera todo un abanico de estrategias. ¿Qué nos dice Poli al respecto? Destaca la importancia de 4 pasos. Poli, comprender, planificar, ejecutar y verificar, como estrategia central para el pensamiento lógico. Son los 4 pasos de Poli, ¿no? Comprender, planificar, ejecutar y verificar. ¿Y cómo es dentro de la aplicación matemática? Resolver problemas no rutinarios donde se apliquen conjeturas y comprobaciones. ¿Ve? O sea, nos dice resolver problemas no rutinarios. Nos dice problemas no rutinarios son patrones, pues, ¿no? O sea, los libros de las academias, que hoy en día lo llevan al colegio también, ¿no? Entonces, eso no te genera nada el trabajo heurístico. Seguimos entonces. Y vamos ya a lo que es las estrategias reflexivas. Como estrategias reflexivas tenemos la metacognición, que hoy en día se contempla como parte de la sesión de aprendizaje. Como parte de la sesión de aprendizaje. ¿Qué nos dice la metacognición? Nos dice que fomentan que el estudiante piense sobre su propio pensamiento y analice cómo llegó a su respuesta. Se fomenta en el estudiante, ¿no? Su pensamiento y analice cómo llegó a su respuesta. Con preguntas y sobre preguntas, ¿sí? Flavel nos dice, introduce el concepto metacognición como el conocimiento y regulación de sus propios procesos cognitivos. Entonces, todo un movimiento bueno, en la cabecita del estudiante, ¿sí? ¿Y cuál es su aplicación a la matemática? Preguntar, ¿por qué elegiste este procedimiento? Ah, mira. ¿Podrías resolverlo de otra manera? Conflicto cognitivo. Siguiente. El diálogo socrático. Estimula, un momentito.
nos dice que estimula la reflexión crítica mediante preguntas encadenadas. Vygotsky sustenta lo siguiente, plantea que el aprendizaje ocurre en interacción social. Ah, interesante. Y dentro de la zona de desarrollo próximo, donde el diálogo orienta el razonamiento. Sí, pues colegas, mira, ve. Plantea, dice, ¿no? De que el aprendizaje se da en una interacción social. O sea, quiere decir que la matemática, si hablamos del pensamiento lógico matemático, tiene que estar interconectado lo lo que puede pasar o lo que pasa dentro de un contexto social, ¿sí? Claro. ¿Y cuál es su aplicación matemática? Guiar con preguntas que inviten a justificar, mira, guiar con preguntas que inviten a justificar y encontrar contradicciones en el razonamiento. ¿Por qué no aplicaste de esta manera? ¿Por qué has utilizado esta forma de trabajo, ¿no? Dependiendo del caso que se presenta? Preguntas, investigación. Luego tenemos, ya por último, si no me equivoco, el portafolio reflexivo. Permite al estudiante analizar su propio avance en el razonamiento lógico. Ah, mira. Dice, el portafolio reflexivo permite al estudiante analizar su propio avance en el razonamiento lógico. Schum, ¿qué dice? Señala que la reflexión en la acción ayuda al profesional a aprender de su propia práctica. En la aplicación matemática nos dice, el estudiante registra estrategias usadas, errores cometidos y mejoras posibles del portafolio. Y cuando hablamos de evaluación, ¿no? Evaluación formativa, dice que el instrumento, ¿no? El instrumento, la estrategia más pertinente, más adecuada es el portafolio. Ese es el instrumento. Tiene una palabra. Eso es uno de los instrumentos que te garantiza el desarrollo de la competencia, para evaluar competencias. Bien. ¿Hasta aquí, maestra, algún comentario al respecto? Me parece interesante cómo los autores nos han dejado esta investigación para ponerlo en práctica, pero a veces yo en la práctica pedagógica, los maestros de primaria nos exigen a nosotros, los de nivel inicial, que los estudiantes salgan leyendo, escribiendo, ¿no? Justo en el trabajo, ¿no? Los estudiantes decían, ¿cuántos niños van a salir para primer grado? 9 estudiantes, bueno, en mi institución, ¿no? Y decían, ya estarán avanzando, dice la maestra, ¿no? De sexto grado. Ya estarán avanzando, dice, ¿no? Yo le digo, de acuerdo a mi enfoque, a mi principio de la educación inicial, se está trabajando, maestra, le digo así, ¿no? ¿No? Pero acá los papás exigen que tienen que salir leyendo, escribiendo para nosotros continuar el trabajo. Así, o sea, hace un comentario así, ¿no? Pero ahora viendo, o sea, haciendo el análisis de los estudiantes, de los autores que ya nos han dejado más, han sentado una base, ¿no? Entonces no están respetando. Ah, eso sí. Ellos, o sea, quieren el memorismo, nada más para trabajar. Exacto, exacto. Sí, pues, ¿no? A veces nosotros, como te digo, nosotros sabemos, conocemos todo eso, ¿no? Nos falta ordenar esto, ¿no? Nos falta ordenar. Bien. Bien, maestra. Yo quiero felicitarla a usted por ese tiempo que se ha dado, ¿no? En poder socializar con usted todo este tema que tiene que ver con la segunda sesión. ¿Ya, maestra? Más bien un abrazo a usted y a todos los del grupo también y nos estamos viendo en la siguiente clase, sesión 3.
Ya, ya, maestro, más bien muchísimas gracias por su tiempo. No se preocupe, maestra. A usted, maestra. Un abrazo y hasta la próxima. Ya. Hasta Hasta luego. la próxima, maestro. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, colegas. Hasta luego.